Walter trabajaba día y noche para que Isabela tuviera comida, pero nunca tiempo para abrazarla. Sus manos sangraban cargando cemento mientras su hija lo esperaba despierta cada noche, soñando con escuchar un cuento de su papá héroe que ya no reconocía. El silencio de la madrugada era lo único que Walter Calderón podía llamar suyo. A las 4:30, cuando el mundo aún dormía, sus ojos se abrían solos, como si el cuerpo hubiera aprendido a medir el tiempo por el dolor que llevaba acumulado en cada músculo. La respiración suave de Isabela llenaba el aire del cuarto diminuto. Su hija de 6 años descansaba en la cama contigua, abrazando la muñeca de trapo que había pertenecido a María Elena. Los rizos oscuros de la niña se derramaban sobre la almohada gastada, y en su rostro había una paz que partía el alma de Walter. Isabela era perfectamente sana, rebosante de vida, pero vivía en un mundo donde su padre era apenas una sombra que se desvanecía al amanecer y regresaba cuando las estrellas ya brillaban. Walter se incorporó centímetro a centímetro, aguantando la respiración para no despertar a su princesa. Cada movimiento era una negociación silenciosa con un cuerpo que llevaba meses protestando. Sus manos, convertidas en mapas de callos y cicatrices, tantearon en la oscuridad, buscando la primera muda de ropa. 2 empleos, 14 horas diarias, 7 días a la semana. Una ecuación matemática simple que había devorado su existencia. Desde la sala minúscula llegó el aroma del café que Gloria preparaba todas las madrugadas. Su hermana mayor, una mujer de 42 años cuya juventud se había sacrificado en el altar del cuidado familiar, era el ángel guardián que mantenía funcionando lo que quedaba de su hogar. «Vas a llegar tarde otra vez», susurró Gloria desde la puerta, extendiendo la taza de café negro que sería el único combustible de Walter hasta el mediodía. «Nunca llego tarde», murmuró él, aunque ambos sabían que era mentira. Walter llegaba exactamente cuando debía llegar para no perder ninguno de sus 2 empleos. Mientras se vestía con la camisa que olía a sudor seco y cemento, Walter escuchó un murmullo desde la cama de Isabela. Su hija se removía inquieta, hablando en sueños. «Papá, ¿ya me vas a contar el cuento de la princesa?» Las palabras se clavaron en el pecho de Walter como dagas heladas. Había pasado otra semana completa sin poder contarle una historia antes de dormir. Isabela se quedaba despierta todas las noches, luchando contra el sueño, esperando que su padre llegara del restaurante. Pero el agotamiento siempre ganaba la batalla, y cuando Walter regresaba a casa pasadas las 11, encontraba a su hija dormida sobre los cuadernos donde dibujaba superhéroes que se parecían sospechosamente a él. «Anoche estuvo despierta hasta las 10:30», Gloria observó, manteniendo la voz baja. Se sentó en esa silla junto a la ventana, vigilando la calle. Me preguntó si los superhéroes también necesitaban descansar. Walter cerró los ojos con fuerza. Isabela creía que él era un superhéroe, porque Gloria le había inventado esa historia para explicar por qué su papá desaparecía antes del amanecer y regresaba cuando la luna ya estaba alta. La niña no sabía que su superhéroe tenía la espalda destrozada, las manos agrietadas y el corazón hecho pedazos por perderse cada momento importante de su crecimiento. Se acercó a la cama de Isabela y se arrodilló junto a ella. Su hija dormía con una sonrisa diminuta, como si estuviera soñando con algo hermoso. Walter acarició los rizos suaves y susurró: «Te prometo que esta noche vamos a tener tiempo para cuentos, mi amor». Pero incluso, mientras pronunciaba las palabras, sabía que era una promesa vacía. El restaurante donde lavaba platos no cerraba hasta las 11, y él no podía permitirse salir más temprano. Cada peso que perdía era comida que faltaba en la mesa. 3 semanas antes, todo había comenzado a complicarse cuando Isabela empezó a hacer preguntas. Preguntas que taladraban el alma de Walter como barrenas industriales. «Tía Gloria, ¿por qué mi papá siempre está trabajando?
Los papás de mis amigas van a buscarlas a la escuela. Gloria había improvisado explicaciones, inventado historias sobre superhéroes y héroes cotidianos, pero Isabela era inteligente, demasiado inteligente para una niña de 6 años que había heredado los ojos observadores de su madre. ¿Mi papá no me quiere?, había preguntado Isabela una tarde, mientras coloreaba un dibujo donde un hombre con casco amarillo cargaba a una niña en los hombros. La pregunta había destrozado a Gloria tanto como habría destrozado a Walter, porque la verdad era que Walter amaba a Isabela más que a su propia vida. Pero ese amor se había convertido en una prisión de sacrificios que lo alejaba cada día más de lo que más quería proteger. De vuelta al presente, Walter se dirigió hacia la puerta cargando su caja de herramientas oxidadas. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás una vez más. Isabela había extendido el brazo, como si estuviera buscando algo en sueños. Sobre la mesa pequeña, Walter vio el dibujo que su hija había estado haciendo. Un hombre con casco amarillo y una niña de la mano, caminando hacia un sol gigante. En la parte superior, con su letra temblorosa de primer grader, Isabela había escrito: «Mi papá y yo en el parque». El problema era que Walter no recordaba la última vez que había llevado a Isabela a un parque. Salió a la calle cuando el cielo aún era una mancha negra salpicada de estrellas agonizantes. El aire frío le cortaba los pulmones mientras caminaba por calles vacías hacia la obra de construcción. No tenía dinero para el autobús, así que sus pies habían trazado una ruta de 1 hora que conocía de memoria. 47 cuadras exactas desde su casa hasta el lugar donde el jefe Gustavo Peña decidía cada mañana quién comería ese día y quién se iría a casa con las manos vacías. La obra estaba en el centro de la ciudad, un edificio de oficinas que se alzaba como una torre de Babel moderna. Walter llegó justo cuando otros hombres comenzaban a congregarse alrededor de la entrada, todos con la misma expresión de desesperación contenida. Gustavo apareció a las 5:30 en punto, como siempre, con su termo de café humeante y su sonrisa de depredador satisfecho. Era un hombre corpulento que había convertido la humillación de los trabajadores en un arte personal. «Buenos días, mis guerreros», gritó Gustavo, disfrutando del poder que tenía sobre 15 hombres que necesitaban trabajo para sobrevivir. «Hoy tengo trabajo para 10. Los demás, mejor suerte mañana». Un murmullo nervioso recorrió el grupo. Walter sintió cómo se le contraía el estómago. No podía permitirse quedarse sin trabajo, no cuando Isabela había empezado a preguntarle a Gloria por qué a veces cenaban solo arroz con sal. «Calderón», la voz de Gustavo cortó el aire matutino como un látigo. «Te ves cada día más acabado. ¿Seguro que puedes con el trabajo pesado?» Walter enderezó los hombros, tratando de esconder el temblor de agotamiento que le recorría las piernas. «Puedo con lo que sea, jefe». Gustavo se acercó, estudiando a Walter como un carnicero evalúa la carne. «Te doy trabajo, pero por 70 pesos en lugar de 100. ¿Lo tomas o lo dejas?» 70 pesos por 12 horas cargando bultos de cemento de 50 kilos cada uno. Era una miseria, pero era la diferencia entre que Isabela desayunara o no desayunara. «Lo tomo». Sabía que ibas a decir eso. Gustavo sonrió mostrando dientes amarillentos. «Los desesperados como tú siempre dicen que sí». 6 horas después, Walter cargaba su bulto número 43 cuando sintió que algo se desgarraba en su espalda baja. El dolor le subió por la columna como electricidad, pero no se detuvo. No podía detenerse. En el restaurante lo esperaban otras 6 horas lavando platos hasta que las manos se le agrietaran y los brazos le temblaran de cansancio. Mientras subía al tercer piso con el bulto que parecía pesar más que él mismo, Walter pensó en Isabela. En ese momento estaba en la escuela, aprendiendo a leer, dibujando más superhéroes, contándole a cualquiera que quisiera escuchar que su papá era el hombre más fuerte del mundo. Si Isabela supiera que su superhéroe apenas podía sostener un bulto de cemento sin que se le partiera la espalda,
Si supiera que su héroe lloraba de frustración en los baños públicos cuando nadie lo veía. Pero eso nunca lo sabría. Walter se aseguraría de eso. Porque lo único peor que ser un padre ausente sería ser un padre que le quita las ilusiones a su hija. En algún lugar de la ciudad, una mujer llamada Lorenza Rivera se preparaba para un día que cambiaría su perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Pero esa historia tendría que esperar porque Walter Calderón aún tenía 27 bultos más que cargar antes de correr al restaurante donde su segunda jornada laboral apenas comenzaría. El amor de un padre a veces se mide en bultos de cemento cargados, en platos lavados hasta la madrugada, en promesas susurradas a oídos que duermen. Walter no lo sabía todavía, pero su sacrificio silencioso estaba a punto de encontrar un eco inesperado en el corazón de alguien que creía que el dinero podía comprar todo, excepto lo que él tenía en abundancia: amor incondicional. 3 semanas después del primer recorte salarial, el hambre había comenzado a cambiar la expresión en el rostro de Isabela. Walter lo notaba cada noche cuando llegaba del restaurante y encontraba a su hija dormida sobre los cuadernos, con los labios ligeramente más delgados y las mejillas menos redondas. Gloria intentaba disimular la situación preparando sopas aguadas que llamaba cremas especiales. Pero la realidad era inescapable. El dinero ya no alcanzaba ni para lo básico. La situación se había vuelto desesperante desde que Gustavo comenzó con sus maniobras sucias en la obra. Walter había empezado a notar inconsistencias extrañas. Algunos días aparecían menos trabajadores en la planilla de lo que realmente habían laborado. Otras veces los salarios no coincidían con las horas registradas. Gustavo manejaba todo con puño de hierro y cualquier pregunta era respondida con amenazas de despido inmediato. Órdenes directas de Lorenza Rivera, repetía Gustavo cada vez que reducía otro peso del salario, mientras se paseaba con relojes nuevos y botas de cuero que costaban más que el sueldo mensual de cualquier trabajador. La directora dice que ustedes no están trabajando lo suficiente para merecer más dinero. Esa mañana específica, Walter despertó con una sensación extraña en el pecho. No era el dolor habitual de la espalda destrozada, sino algo más profundo, como si el universo estuviera preparando algún movimiento que él no podía anticipar. Isabela se removió en su cama, murmurando entre sueños: «Papá, ¿cuándo vamos a comprar pan dulce como antes?». Las palabras atravesaron el corazón de Walter como dagas. Su hija recordaba épocas mejores, cuando aún podían permitirse pequeños lujos como el pan dulce de los domingos. Ahora ese pan dulce era solo un recuerdo lejano, como tantas otras cosas que la pobreza había devorado. «Pronto, mi amor», susurró Walter hacia la habitación vacía. «Papá va a arreglar todo muy pronto». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que era otra promesa vacía, flotando en el aire matutino. 4 horas más tarde, en la obra, Gustavo llegó esa mañana con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que helaba la sangre. Había perdido dinero en las apuestas del fin de semana y Walter había aprendido a reconocer las señales. Cuando Gustavo perdía dinero propio, siempre encontraba maneras creativas de recuperarlo del bolsillo de sus trabajadores. «Escuchen bien, muchachos», gritó mientras los 15 hombres se alineaban como soldados esperando órdenes. Llegaron nuevas disposiciones directamente del escritorio de Lorenza Rivera. «Recortes presupuestarios urgentes». Un murmullo de resentimiento recorrió la fila. Los hombres se miraron entre sí con expresiones que mezclaban incredulidad y rabia contenida. Algunos escupieron al suelo, otros movieron la cabeza con amargura. «Esa mujer nos tiene en la miseria», murmuró Andrés Ruiz, el trabajador más veterano. «Dice que somos flojos, que no merecemos ni lo poco que ganamos». «Cállate, Ruiz», susurró otro trabajador. «No queremos que Gustavo te escuche quejándote de la jefa».
Pero el daño estaba hecho. En los ojos de cada hombre había nacido un odio profundo hacia una mujer que ni siquiera conocían, hacia Lorenza Rivera, la directora despiadada que supuestamente los veía como parásitos indignos de un salario justo. A partir de hoy, Gustavo continuó, disfrutando del poder que tenía sobre hombres desesperados, los salarios bajan otro 30%. Y antes de que alguien se queje, estas órdenes vienen firmadas por la propia Lorenza Rivera. Walter sintió cómo se le contraía el estómago. 30% menos significaba que tendría que buscar un tercer trabajo para poder alimentar a Isabela. Ya trabajaba 12 horas en la construcción y 6 lavando platos. ¿Cuándo dormiría? ¿Cuándo vería a su hija? Jefe, se atrevió a preguntar, ¿podríamos hablar directamente con la señora Rivera? Tal vez si le explicamos nuestras situaciones. La risotada cruel de Gustavo cortó el aire como una navaja. ¿Hablar con Lorenza Rivera? ¿Tú? Ella vive en una mansión que vale más que todo lo que ustedes van a ganar en sus vidas enteras. ¿Creen que le importa si sus hijos comen o no? Los murmullos de los trabajadores se volvieron más audibles, cargados de amargura. Rica maldita. Escuchó Walter que alguien susurraba. Nos exprime como limones y después nos tira a la basura. Va exactamente. Gustavo sonrió con satisfacción venenosa. Lorenza Rivera los ve como números en un papel. Para ella, ustedes no son personas, son gastos que reducir. 8 horas después, como Walter había temido, Gustavo encontró excusas para descontar aún más dinero de su salario. Trabajaste muy lento, había dicho. La señora Rivera no paga por pereza. Mañana trabajas mejor o te unes a los desempleados. Walter salió de la obra con las manos sangrando, la espalda destrozada y los bolsillos casi vacíos. Había ganado apenas 40 pesos por 12 horas de trabajo físico que habían molido sus huesos como piedras de molino. Caminó por las calles sin rumbo fijo, posponiendo el momento de correr al restaurante para su segundo turno. Ya llegaba tarde, pero necesitaba unos minutos para procesar la desesperación que lo asfixiaba como humo tóxico. El destino lo llevó hasta la avenida Central, donde se sentó en la acera de una parada de autobús. Por primera vez en 3 años, Walter se permitió llorar en público. Las lágrimas brotaron como un río contenido durante demasiado tiempo, llevándose con ellas toda la dignidad que le quedaba. «Dios mío», murmuró entre sollozos, «ya no puedo más. No sé cómo seguir». En su mente resonaban las palabras crueles de Gustavo. Lorenza Rivera los ve como números en un papel. ¿Cómo era posible que una mujer tuviera tanto poder sobre sus vidas sin conocer siquiera sus nombres? ¿Cómo podía dormir tranquila sabiendo que padres como él trabajaban hasta reventar por monedas? 20 minutos después, los peatones pasaban junto a Walter sin verlo realmente. Era parte del paisaje urbano. Otro hombre quebrado por la vida, otro trabajador invisible que la ciudad consumía sin misericordia. Ejecutivos con trajes caros, mujeres con bolsos de diseñador, estudiantes universitarios con mochilas nuevas. Todos caminaban apurados hacia sus destinos, creando corrientes humanas que fluían alrededor de su sufrimiento como agua alrededor de una piedra. Pero hubo una persona que se detuvo. Lorenza Rivera caminaba por esa acera como lo hacía 3 veces por semana. A pesar de tener chofer personal y una flota de vehículos de lujo, ella prefería caminar desde su oficina hasta el Banco Central para las reuniones importantes. Era una manía que había desarrollado desde niña. Caminar la ayudaba a pensar, a procesar información, a tomar decisiones difíciles. A los 55 años, Lorenza había construido un imperio financiero desde la nada, pero había mantenido hábitos simples que contrastaban con su riqueza. Usaba ropa elegante pero no ostentosa, caminaba por las calles como cualquier ciudadana común y tenía la costumbre de observar todo lo que la rodeaba con ojos analíticos.
Ese día llevaba un traje azul marino discreto y zapatos cómodos para caminar. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo y no llevaba joyas llamativas. Para cualquier observador casual, Lorenza parecía una profesional más entre las miles que circulaban por el centro de la ciudad. Cuando vio al hombre llorando en la acera, su primer impulso fue seguir adelante. Lorenza había aprendido durante décadas en el mundo empresarial a mantenerse emocionalmente distante de los problemas ajenos, pero algo en la postura de ese hombre la hizo detenerse. Había algo familiar en él, no su rostro, que estaba hundido entre las manos, sino su ropa de trabajo, sus botas gastadas, el casco amarillo que descansaba a su lado. Lorenza reconoció el uniforme inmediatamente. Era idéntico al que usaban los trabajadores de Rivera Construction, la empresa que había heredado de su padre. Un escalofrío de reconocimiento recorrió su espina dorsal. Ese hombre trabajaba para ella. Lorenza se acercó lentamente, cada paso cargado de dudas. Como directora de la empresa, sabía que sus trabajadores ganaban salarios justos, tenían beneficios médicos y condiciones laborales dignas. Su padre había construido la empresa con esos principios y ella los había mantenido religiosamente durante los 20 años que llevaba al frente del negocio. Entonces, ¿por qué uno de sus empleados estaba llorando de desesperación en una acera? «Disculpe», dijo suavemente, sentándose en la acera a 1 metro de distancia de Walter. Walter levantó la cabeza, sorprendido. Una mujer elegante pero sencilla lo observaba con ojos preocupados. No había lástima en su mirada, sino algo más profundo. Una curiosidad genuina mezclada con inquietud. «¿Se encuentra bien?». Era una pregunta que cortaba profundo. Walter claramente no estaba bien. Estaba destrozado, humillado, al borde del colapso físico y emocional. Pero había algo en la manera como la mujer había formulado la pregunta, algo en su tono de voz, que sugería una preocupación real. «Solo un día difícil, señora. No se preocupe por mí». Lorenza estudió el rostro de Walter con la misma intensidad que aplicaba al análisis de estados financieros. Vio las ojeras profundas, las manos lastimadas, la dignidad que se aferraba a él como el último salvavidas en un naufragio. «Trabajo en construcción», observó, señalando discretamente el casco amarillo. «¿En qué obra?» «Rivera Construction, edificio de oficinas en el centro». Lorenza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese hombre trabajaba directamente en su obra principal, el proyecto más importante del año, y estaba llorando de desesperación en una acera. «¿Hace mucho que trabaja ahí?» 3 años. Era buen trabajo al principio. Walter se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero todo cambió cuando Lorenza Rivera empezó a odiarnos. Las palabras golpearon a Lorenza como una bofetada helada. «¿Perdón?» «La directora, Lorenza Rivera. No sé qué hicimos para molestarla, pero ahora nos trata como si fuéramos basura. Cada semana recorta más nuestros salarios, dice que somos flojos, que no merecemos ni lo poco que ganamos». Ella dijo eso. Walter soltó una risotada amarga que no tenía nada de humor. «Su jefe nos lo repite todos los días. Órdenes de Lorenza Rivera. Ustedes no trabajan lo suficiente. Lorenza Rivera dice que son un gasto innecesario. Lorenza Rivera los ve como números en un papel». Cada frase era una puñalada en el corazón de Lorenza. Alguien estaba usando su nombre para torturar a trabajadores inocentes, para destruir vidas humanas, mientras manchaba la reputación que su padre había construido durante décadas. «¿Tiene familia?», preguntó con voz temblorosa. «Una hija de 6 años, Isabela». Los ojos de Walter se llenaron de lágrimas frescas. «Ella me pregunta por qué no podemos comprar pan dulce como antes. ¿Cómo le explico que una mujer rica que nunca nos ha visto decidió que no merecemos alimentar a nuestras familias?» Lorenza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies.
Durante años había estado sentada en su oficina, orgullosa de los principios de su empresa, mientras en sus propias obras alguien torturaba a padres trabajadores usando su nombre como arma. ¿Cómo se llama usted? Walter Calderón. Yo soy Lorenza, dijo, decidiendo no revelar su apellido por el momento. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Walter podía escucharlo. ¿Lorenza? Walter la miró con expresión extraña. ¿Como la jefa? Es un nombre común. Walter asintió, pero había algo en sus ojos que sugería que había notado la reacción de ella al escuchar las acusaciones. Walter, Lorenza habló con voz cuidadosa. Tengo la sensación de que usted y yo necesitamos conversar mucho más. Y creo que hay cosas que necesitan arreglarse urgentemente. Walter no sabía qué responder a eso. Lo único que sabía era que por primera vez en meses alguien lo había escuchado sin juzgarlo. Alguien había mostrado interés genuino por su historia. Y eso, de alguna manera inexplicable, lo hacía sentir como si todavía existiera una pizca de esperanza en el mundo. Lo que Walter no sabía era que acababa de conocer a la mujer que tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Y lo que Lorenza no sabía era que ese encuentro la obligaría a enfrentar verdades sobre su propia empresa que preferirían haber permanecido ocultas, pero que la transformarían en una persona completamente diferente. En el aire flotaba la promesa silenciosa de que nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. Al día siguiente, temprano en la mañana, Lorenza Rivera no había dormido en toda la noche. Las palabras de Walter resonaban en su cabeza como campanas de alarma que no podía silenciar. Lorenza Rivera dice que somos flojos. Nos ve como números en un papel. Decidió que no merecemos alimentar a nuestras familias. Cada frase era una bofetada a los valores que su padre le había inculcado desde niña. Se vistió con ropa sencilla y decidió hacer algo que no había hecho en años: visitar personalmente la obra sin avisar. Como directora general, siempre anunciaba sus inspecciones con días de anticipación, permitiendo que todo se organizara para recibir a la jefa. Pero esa mañana no quería teatro, quería verdad cruda, sin maquillaje. Mientras tanto, Walter despertó en su casa diminuta con el cuerpo destrozado y el alma en pedazos. Isabela ya se había levantado y estaba sentada en la mesa, dibujando con los lápices de colores que Gloria había conseguido prestados de una vecina. «Buenos días, papá». Isabela sonrió con esa luz que siempre conseguía atravesar la oscuridad del corazón de Walter. «Dibujé algo para ti». Walter se acercó y vio el dibujo. Un hombre con casco amarillo cargando a una niña en los hombros, ambos sonriendo bajo un sol gigante. En la parte superior, con su letra de primera grader, Isabela había escrito: «Mi papá es el más fuerte». «Es hermoso, mi amor». Walter la besó en la frente, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «¿Sabes qué? Papá va a esforzarse mucho para que pronto podamos ir de verdad a algún lugar bonito». «¿En serio?». Los ojos de Isabela se iluminaron como estrellas. «¿En serio?». Era otra promesa que Walter no sabía si podría cumplir, pero necesitaba que su hija mantuviera la esperanza. Era lo único que les quedaba. Una hora después, en la obra, Lorenza llegó caminando hasta la entrada de la construcción justo cuando los trabajadores comenzaban a congregarse para recibir las asignaciones diarias. Se posicionó estratégicamente detrás de un camión de materiales, desde donde podía observar sin ser vista. Reconoció a Walter inmediatamente. Estaba parado en la fila con los demás hombres, pero había algo diferente en su postura. No era la resignación desesperada del día anterior, sino algo que parecía una determinación renovada, como si hubiera encontrado fuerzas de algún lugar profundo. Gustavo apareció puntualmente, cargando su termo de café y su carpeta de mentiras. Lorenza lo observó con ojos de águila, notando detalles que antes había pasado por alto. Las botas de cuero genuino, que costaban más que el salario mensual de un trabajador. El reloj dorado que brillaba en su muñeca.
la sonrisa de depredador que se extendía por su rostro mientras evaluaba a sus víctimas. «Buenos días, mis trabajadores favoritos», gritó Gustavo con sarcasmo venenoso. «Tengo noticias frescas del escritorio de Lorenza Rivera». Un murmullo inmediato de resentimiento recorrió la fila. Los hombres se tensaron. Algunos cerraron los puños, otros movieron la cabeza con amargura anticipada. Lorenza vio cómo varios trabajadores intercambiaban miradas cargadas de odio puro. «Esa maldita nos va a exprimir hasta la muerte», susurró uno de los hombres más jóvenes. «Cállate, que nos escuchan», le respondió Andrés Ruiz, pero su voz también goteaba resentimiento. «Las nuevas órdenes son claras», Gustavo continuó, disfrutando del suspense que había creado. «Lorenza Rivera está muy molesta con el rendimiento de ustedes. Dice que son demasiado lentos, demasiado cómodos». Los murmullos se volvieron más audibles, cargados de una rabia que había crecido durante semanas de humillaciones. «¿Qué más quiere esa vieja? ¿Que muramos trabajando?», escupió alguien desde atrás de la fila. «¡Silencio!», gritó Gustavo. Pero Lorenza pudo ver la satisfacción en sus ojos. Estaba disfrutando cada segundo de odio que sembraba contra ella. «La directora ha decidido que a partir de hoy, algunos de ustedes trabajarán turnos extendidos, 12 horas seguidas sin descansos adicionales y, por supuesto, sin pago extra». El silencio que siguió fue cargado de una tensión explosiva. Los hombres se miraron entre sí, algunos temblando de rabia contenida, otros simplemente derrotados por la crueldad constante. «Calderón», Gustavo señaló a Walter con el dedo. «Tú eres uno de los elegidos. 12 horas aquí y después puedes correr a tu otro trabajo. Lorenza Rivera dice que si no te gusta, hay cientos esperando tu puesto». Detrás del camión, Lorenza había escuchado suficiente. Walter estaba a punto de responder cuando una voz firme cortó el aire matutino como una espada. «Yo tengo una mejor propuesta». Todos se voltearon hacia la voz. Lorenza emergió de detrás del camión con pasos decididos, su presencia transformando instantáneamente la dinámica del lugar. Los trabajadores la miraron primero con curiosidad, después con una hostilidad creciente cuando notaron su ropa cara y su porte ejecutivo. «Una ejecutiva más», murmuró alguien con desprecio. «Seguro viene a apretarnos más las tuercas». «¿Y ustedes?», Gustavo preguntó con tono despectivo, pero Lorenza notó un destello de nerviosismo en sus ojos. «Soy alguien que está muy interesada en estas órdenes que supuestamente vienen de Lorenza Rivera», respondió, manteniendo la calma aunque por dentro hervía de rabia. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre sí, sus voces cargadas de sospecha y resentimiento creciente. «Otra rica que viene a vernos como animales en el zoológico», escupió uno de los hombres más mayores. «Seguro es amiga de la Rivera», añadió otro con voz venenosa. «Vienen a ver si nos pueden exprimir un poco más». Walter la reconoció inmediatamente. Era la mujer de la acera, la que se había sentado a escucharlo cuando tocó fondo. Pero ahora, viendo las reacciones de sus compañeros, comenzó a sentir una inquietud extraña en el estómago. «Señora, esto es una obra de construcción, no un lugar para turistas». Gustavo intentó intimidarla, pero su voz temblaba ligeramente. «Le sugiero que se retire antes de que alguien resulte lastimado». «Oh, alguien va a resultar lastimado». Lorenza sonrió, pero no había humor en su sonrisa. «Pero no va a ser quien usted piensa». Los murmullos de los trabajadores se intensificaron. Algunos la miraban con odio abierto, asociando automáticamente su apariencia elegante con la opresión que habían sufrido. «¿Quién es usted?», gritó Andrés Ruiz desde la fila. «¿Otra amiga rica de Lorenza Rivera que viene a decirnos que somos basura?». «¡Fuera de aquí!», gritó otro trabajador. «Ya tenemos suficiente con una explotadora». Lorenza sintió el peso del odio colectivo cayendo sobre ella como una avalancha. Estos hombres la odiaban sin conocerla, la culpaban por su sufrimiento sin saber que ella era completamente inocente de los crímenes que se le atribuían.
Escúchenme. Intentó hablar, pero las voces hostiles la ahogaron. No queremos escuchar a otra rica. Díganle a su amiga Rivera que nos deje en paz. Váyanse las dos al infierno. Walter observaba la escena con creciente confusión. La mujer que lo había tratado con tanta compasión el día anterior, ahora era el blanco del odio de todos sus compañeros. Algo no cuadraba. ¡Silencio!, gritó Lorenza con una autoridad que hizo que todos se callaran instantáneamente. Su voz cortó el aire como un látigo, cargada de décadas de liderazgo empresarial. El silencio que siguió fue absoluto, pero cargado de una tensión que parecía a punto de explotar. Permítanme presentarme adecuadamente. Lorenza se irguió con toda la dignidad que había heredado de su padre. Soy Lorenza Rivera, directora general y propietaria de Rivera Construction. La revelación cambió todo en segundos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Los trabajadores la miraron como si hubieran visto un fantasma, sus rostros pasando del odio a la confusión, del shock a la incredulidad total. Usted es... Andrés Ruiz apenas pudo susurrar las palabras. Soy la mujer que ustedes creen que los odia. Lorenza respondió, su voz cargada de una tristeza profunda. Soy la mujer que supuestamente los ve como números en un papel. Soy la mujer que, según ustedes, decidió que no merecen alimentar a sus familias. Walter sintió como si el mundo se hubiera volteado patas arriba. La mujer que lo había escuchado en su momento más oscuro, que se había sentado en la acera como una persona común, era la mismísima Lorenza Rivera que él y sus compañeros habían aprendido a odiar. Gustavo, por su parte, había pasado del rojo de la ira al blanco del terror puro. Sus manos temblaron mientras intentaba procesar la magnitud de su situación. Señora Rivera, yo puedo explicar... Oh, estoy segura de que puede. Lorenza mantuvo su voz controlada, pero cada palabra goteaba hielo. ¿Puede explicarme cómo ha estado usando mi nombre para robar salarios? ¿Puede explicarme cómo ha convertido a mis propios trabajadores en mis enemigos? ¿Puede explicarme cómo se las ha arreglado para comprar botas de 1,000 pesos con un salario de jefe? Los trabajadores se miraron entre sí con expresiones que iban desde la vergüenza hasta la confusión total. Todo lo que creían saber sobre su situación se estaba desmoronando frente a sus ojos. Walter. Lorenza se dirigió directamente a él, ignorando a todos los demás. Ayer me contó que Lorenza Rivera lo odiaba, que lo veía como un número en un papel. ¿Qué opina ahora? Walter no sabía qué responder. Su mundo se había dividido en dos. La mujer compasiva que lo había escuchado en la acera y la directora despiadada que supuestamente lo torturaba. Descubrir que eran la misma persona lo dejaba completamente perdido. Yo no entiendo nada. Entiendo su confusión. Lorenza respondió con gentileza. Porque durante meses, este hombre, señaló a Gustavo con desprecio, ha estado usando mi nombre para cometer crímenes que van contra todo lo que mi padre me enseñó sobre tratar a los trabajadores. Se dirigió hacia los trabajadores, que la observaban ahora con una mezcla de curiosidad y vergüenza por el odio que habían sentido hacia ella. Quiero que sepan que ni una sola de las políticas que este hombre ha implementado vino de mi oficina. Los recortes salariales, las jornadas inhumanas, las humillaciones constantes, todo eso era robo puro y simple, cometido mientras él usaba mi nombre como escudo. Andrés Ruiz se adelantó tímidamente, su expresión mostrando una mezcla de vergüenza y esperanza. Señora Rivera, nosotros creíamos que usted realmente... Creían que yo los odiaba. Lorenza terminó la frase. Y tienen todo el derecho de haberlo creído, porque he fallado en mi responsabilidad más básica, conocer lo que realmente pasa en mis propias obras. ¿Y ahora qué?, preguntó Walter, su voz cargada de una esperanza cautelosa. Lorenza respiró profundo. Tenía el poder de cambiar las vidas de esos hombres con una decisión, pero también sabía que el verdadero cambio
requería algo más profundo que simplemente corregir injusticias financieras. Ahora, dijo finalmente, vamos a hacer las cosas bien. Todos ustedes van a recibir cada peso que se les debe, con intereses. Gustavo va a enfrentar las consecuencias legales de sus actos, y yo voy a asegurarme de que nunca más algo así vuelva a pasar. Pero mientras hablaba, Lorenza sabía que había aprendido algo en esa acera con Walter que ningún título universitario le había enseñado, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de tocar vidas humanas de manera significativa. Y que a veces, para encontrar la verdad sobre tu propia vida, necesitas sentarte en una acera y escuchar el dolor de un extraño. 2 semanas después de la revelación, el mundo de Walter había cambiado tanto que a veces se despertaba creyendo que todo había sido un sueño imposible. Lorenza había cumplido cada una de sus promesas con una determinación que rayaba en la obsesión. Los salarios robados fueron restituidos con intereses que duplicaron las cantidades originales. Gustavo había sido arrestado y enfrentaba cargos criminales por fraude y robo. Pero lo más importante para Walter era algo que no tenía precio. Por primera vez en 3 años podía ver a Isabela despierta. Lorenza había reestructurado completamente los horarios laborales. 8 horas diarias, salarios justos, beneficios médicos reales. Walter ya no necesitaba el segundo empleo en el restaurante. Llegaba a casa cuando el sol aún brillaba y encontraba a su hija esperándolo con dibujos nuevos y sonrisas que iluminaban toda la casa diminuta. Esa tarde específica, Walter estaba sentado en el pequeño jardín que habían improvisado en el patio trasero, viendo a Isabela jugar con una muñeca nueva que había podido comprarle con su primer salario completo. La niña reía mientras inventaba historias sobre princesas y superhéroes, ajena al milagro que había transformado sus vidas. «Papá», Isabela corrió hacia él con los brazos extendidos. «¿Me cuentas el cuento de la princesa que salvó al trabajador?» Walter sonrió. Era una historia que Isabela había inventado después de que él le contara, en términos muy simples, cómo había conocido a Lorenza. En la versión de Isabela, una princesa poderosa había rescatado a un trabajador honrado de un ogro malvado. «Claro, mi amor, pero primero, ¿qué tal si la princesa viene a contarte la historia ella misma?» Isabela miró hacia la puerta con curiosidad, justo cuando Lorenza aparecía cargando una bolsa de papel que olía a pan recién horneado. Era su tercera visita esa semana. Una costumbre que había desarrollado sin que ninguno de los dos la planificara conscientemente. La amistad que había nacido del dolor. Lorenza había comenzado a visitar a Walter y su familia por razones que ni ella misma entendía completamente. Al principio, se había dicho que era responsabilidad empresarial, que necesitaba asegurarse de que sus empleados estuvieran bien. Pero la verdad era más profunda y personal. En esa casa diminuta, con su simplicidad honesta y su amor tangible, Lorenza había encontrado algo que todos sus millones no habían podido comprarle: una familia verdadera. Walter la trataba como lo que había llegado a ser, una amiga querida. Isabela la había adoptado como la tía que nunca había tenido. Y Gloria, con su sabiduría silenciosa, la había aceptado en su círculo íntimo sin hacer preguntas incómodas. «¡Tía Lorenza!». Isabela corrió hacia ella, usando el título que había surgido naturalmente después de la segunda visita. «¡Hola, mi niña hermosa!». Lorenza la alzó en brazos, sintiendo cómo su corazón se expandía con cada abrazo espontáneo. «Traje pan dulce para toda la familia». Walter observó la escena con una mezcla de gratitud y asombro que aún no había logrado procesar completamente. La mujer más poderosa que conocía estaba sentada en su patio trasero, con su ropa cara cubierta de tierra, porque Isabela la había convencido de ayudarla a plantar flores. «Lorenza».
Walter habló mientras Isabela corría adentro para mostrarle a Gloria el pan dulce. Necesito preguntarte algo que me tiene inquieto desde hace días. Dime, ¿por qué sigues viniendo aquí? Ya cumpliste con tu responsabilidad empresarial. Ya demostraste que eres diferente a lo que pensábamos. ¿Por qué sigues sentándote en nuestro patio polvoriento cuando podrías estar en cualquier lugar del mundo? Lorenza se quedó en silencio por un largo momento, arrancando distraídamente hierbas del suelo mientras buscaba las palabras correctas. ¿Sabes qué es lo más triste de ser rica, Walter? No, cuéntame. Que todo el mundo quiere algo de ti. Cada sonrisa, cada invitación, cada conversación tiene un motivo oculto. La gente me trata bien porque soy Lorenza Rivera, la empresaria. Nunca sé si alguien me aprecia por quien soy realmente. Walter asintió lentamente, comenzando a entender. Pero aquí, Lorenza continuó gesticulando hacia la casa pequeña pero llena de vida. Soy simplemente Lorenza, la amiga que trae pan dulce, la tía que ayuda a plantar flores, la mujer que se sienta en el patio y habla de cosas importantes y de tonterías por igual. Entiendo. Tú me viste en mi momento más vulnerable, Walter, cuando descubrí que mis propios empleados me odiaban por crímenes que no había cometido. Cuando me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja ajena al sufrimiento que se cometía en mi nombre. 3 días después, en la oficina de Lorenza estaba en una reunión con sus ejecutivos más importantes cuando su asistente entró con una expresión de preocupación. Señora Rivera, hay un problema en la obra del centro. Walter Calderón está pidiendo hablar con usted urgentemente. El corazón de Lorenza se aceleró. Walter nunca la había llamado al trabajo. Si estaba pidiendo hablar con ella, era porque algo grave había pasado. Cancelen la reunión, ordenó, levantándose de la mesa de conferencias. Voy para allá ahora mismo. Los ejecutivos se miraron entre sí con expresiones de sorpresa. Nunca habían visto a Lorenza cancelar una reunión millonaria por un trabajador de obra. Media hora después, en la obra, Lorenza llegó corriendo, con el corazón latiendo descontrolado y 1000 escenarios terribles pasando por su cabeza. ¿Le habría pasado algo a Isabela? ¿A Gloria? ¿Walter habría tenido un accidente? Lo encontró parado junto a la entrada de la obra, pero no estaba solo. Junto a él, había 5 hombres que Lorenza no reconocía, todos vestidos con ropa de trabajo, pero con expresiones hostiles. «Walter, ¿qué pasa?», preguntó sin aliento. «Lorenza, estos hombres son trabajadores de otras obras de la ciudad. Vinieron porque se enteraron de lo que pasó aquí con Gustavo». Uno de los hombres desconocidos se adelantó. Era mayor, con canas prematuras y manos que hablaban de décadas de trabajo físico. «Señora Rivera, mi nombre es Eduardo Silva. Trabajo en Construcciones Méndez desde hace 15 años». Lorenza asintió, esperando a que continuara. «Nuestro jefe también nos ha estado robando. También usa el nombre de los jefes para justificar salarios de miseria. También nos dice que las órdenes vienen de arriba». Los otros trabajadores asintieron, sus rostros mostrando la misma desesperación que Lorenza había visto en Walter semanas atrás. «Cuando supimos lo que usted hizo aquí», continuó Eduardo, «pensamos, tal vez usted podría ayudarnos a nosotros también». Lorenza sintió cómo el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros como una montaña. Estos hombres la veían como una salvadora, pero ella no tenía poder sobre empresas que no le pertenecían. «Señores, yo no puedo intervenir en otras empresas». «No le pedimos que intervenga», Eduardo la interrumpió. «Le pedimos que nos enseñe, que nos diga cómo Walter logró que usted lo escuchara. ¿Cómo podemos hacer que nuestros jefes reales sepan lo que está pasando?» Walter se acercó a Lorenza viendo la lucha interna en sus ojos. «Lorenza, estos hombres tienen familias como yo. Tienen hijos que se preguntan por qué papá nunca está en casa. Tienen esposas que estiran cada peso hasta que se rompe». Lorenza miró a los 5 hombres. Vio en sus rostros el mismo dolor que había visto en Walter.
la misma dignidad destrozada que había despertado algo profundo en su corazón. ¿Saben qué?, dijo finalmente. Yo no puedo cambiar sus empresas, pero puedo enseñarles algo que aprendí de Walter. Los hombres se acercaron esperando. A veces, para que te escuchen, tienes que estar dispuesto a sentarte en una acera y mostrar tu humanidad completa. A veces, la verdad solo llega cuando estás dispuesto a ser completamente vulnerable. Eduardo frunció el ceño. No entiendo. Walter sonrió, entendiendo perfectamente lo que Lorenza quería decir. Ella quiere decir que dejen de pedir como empleados y empiecen a hablar como seres humanos. Que encuentren la manera de que sus jefes los vean como personas, no como números. Exactamente, Lorenza asintió. Walter me cambió la vida porque no me pidió dinero. Me pidió que lo viera. Me pidió que entendiera que detrás de cada empleado hay una historia, una familia, un corazón que puede romperse. 2 horas después de que los trabajadores se fueron, Walter y Lorenza se quedaron solos en la obra, sentados en un banco improvisado hecho con tablas de construcción. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Walter. ¿Qué? Que cuando era más pobre, cuando no tenía nada, me sentía vacío, pero ahora que tengo trabajo estable, salario justo, tiempo con Isabela, me siento más rico de lo que jamás imaginé posible. Lorenza sonrió. ¿Sabes qué es lo más extraño para mí? Dime. Que durante años pensé que había heredado la empresa de mi padre, pero resulta que lo que realmente heredé fue la oportunidad de tocar vidas humanas. Y no me di cuenta hasta que un hombre desesperado me enseñó lo que realmente significa ser rico. Walter la miró con curiosidad. ¿Y qué significa? Significa tener el poder de transformar el dolor de alguien en esperanza. Significa que cuando tienes mucho, tu responsabilidad no es acumular más, sino asegurarte de que otros también tengan suficiente. Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. 2 personas de mundos completamente diferentes que habían encontrado en su amistad algo que ninguno sabía que necesitaba. Lorenza, Walter habló finalmente. ¿Puedo pedirte un favor? Lo que sea. Cuando Isabela crezca y me pregunte qué es lo más importante en la vida, ¿me ayudas a explicárselo? ¿Y qué le dirías? Walter sonrió, mirando hacia el horizonte donde sabía que Isabela lo esperaba con una sonrisa y una historia nueva que contarle. Le diría que lo más importante no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en corazones que has tocado, y que a veces los milagros más grandes vienen disfrazados de encuentros casuales en las aceras de la vida. Lorenza sintió lágrimas de gratitud llenando sus ojos, porque finalmente entendía que había necesitado perder la admiración de sus empleados para encontrar la amistad verdadera. Había necesitado que un hombre destrozado le enseñara lo que realmente significaba estar completa. Un mes después de los cambios en la empresa, la felicidad que había invadido la casa de los Calderón era palpable como el aroma del pan recién horneado que ahora podían permitirse cada mañana. Isabela corría por el pequeño patio con energía renovada. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la infancia sana, y sus risas llenaban cada rincón del hogar que antes había estado marcado por el silencio de la desesperación. Pero aquella mañana de sábado algo diferente flotaba en el ambiente. La pequeña había estado despierta desde temprano, observando a su padre con esos ojos grandes y curiosos que parecían captar secretos que los adultos creían ocultos. Había notado las conversaciones susurradas entre él, tía Gloria y tía Lorenza. Había visto cómo su papá a veces se quedaba mirando al vacío con una expresión que ella no lograba descifrar. «Papá», Isabela se acercó mientras él preparaba café en la cocina renovada. «¿Por qué a veces te pones pensativo cuando crees que no te veo?» La pregunta golpeó al hombre como un relámpago inesperado. Se agachó para quedar a la altura de su hija,
observando esos ojos que habían heredado la sabiduría prematura de los niños que han vivido más de lo que deberían. ¿Pensativo? ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque a veces te veo y parece que estás preocupado por algo. Aquí, Isabela puso su manita sobre el pecho de su padre, justo encima del corazón. El padre sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Su hija había notado algo que él creía haber escondido perfectamente: la inquietud que lo carcomía por dentro, la sensación de estar viviendo un sueño demasiado hermoso para ser real. Es solo que papá a veces reflexiona mucho, princesa. ¿Reflexionas sobre mami? La pregunta fue como una daga directa al alma. Sí, pensaba en María Elena. Pensaba en cómo ella habría manejado todo esto, en cómo habría sabido qué hacer con la bondad inesperada que había transformado sus vidas. Sí, mi amor, a veces pienso en tu mami. Isabela asintió con esa solemnidad que los niños adoptan cuando sienten que están participando en una conversación importante. Tía Gloria dice que mami nos protege desde el cielo. Yo creo que ella mandó a tía Lorenza para que nos ayudara. Las palabras de su hija resonaron en el corazón paterno como campanas de una catedral. Tal vez Isabela tenía razón. Tal vez María Elena, de alguna manera, había guiado a la empresaria hasta esa acera donde todo había comenzado a cambiar. 2 horas más tarde, en el parque municipal. Por primera vez en la vida de Isabela, su padre la había llevado a un parque real. No era el parque de sus dibujos infantiles, sino un lugar tangible con columpios que funcionaban, toboganes brillantes y césped verdadero bajo sus pies descalzos. La niña corría de un juego a otro con una alegría tan pura que varios padres que estaban allí con sus propios hijos se detuvieron a observar, sonriendo ante la felicidad contagiosa de la pequeña. El trabajador se sentó en una banca, observando a su hija y sintiendo cómo algo se acomodaba en su pecho. Por primera vez desde la muerte de María Elena, se permitió creer que tal vez merecía ser feliz. Tal vez merecía ver a su hija correr libre, reír sin preocupaciones, soñar con un futuro brillante. «¡Papá, mira!», Isabela gritó desde lo alto del tobogán más grande. «Puedo ver toda la ciudad desde aquí». Él agitó la mano respondiendo: «Ten cuidado, mi amor». Pero mientras la observaba deslizarse por el tobogán con los brazos extendidos como si fuera un pájaro, el hombre entendió algo fundamental. La felicidad no era algo que se merecía o no se merecía. Era algo que se elegía aceptar cuando llegaba, algo que se cultivaba con gratitud y se compartía con amor. En ese momento su teléfono sonó. Era un mensaje de la directora. «Puedo pasar por tu casa esta tarde. Necesito conversar contigo sobre algo importante». 3 horas después, en casa de los Calderón, Lorenza llegó con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Llevaba en las manos una carpeta gruesa y una pequeña caja envuelta en papel dorado. Isabela corrió a recibirla como hacía siempre, pero esta vez notó algo diferente en el rostro de su tía adoptiva. «Tía Lorenza, ¿estás bien? Te ves como papá cuando reflexiona mucho». La mujer sonrió, a pesar de la seriedad del momento. «Estoy bien, mi niña. Solo tengo cosas importantes que conversar con tu papá y tu tía Gloria». Los 4 se sentaron en la pequeña sala que ahora tenía muebles cómodos y una mesa donde cabían todos juntos. Isabela se acomodó entre su padre y Gloria, intuyendo que lo que iba a escuchar era trascendental. «Hace algunas semanas», comenzó la empresaria, «tomé una decisión que va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas». El hombre la miró con atención, notando la tensión en sus hombros, pero también algo que parecía esperanza contenida. «He estado reflexionando sobre el futuro de Rivera Construction, sobre mi papel como líder y sobre lo que realmente significa dirigir una empresa». Gloria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad cautelosa. «Después de todo lo que pasó con Gustavo, me di cuenta de que había estado muy distante de mis empleados, muy encerrada en mi oficina,
muy ajena a las realidades humanas de quienes trabajan para mí. El trabajador asintió lentamente, recordando los meses de sufrimiento cuando creía que la directora los despreciaba. Por eso he decidido hacer cambios fundamentales en cómo manejo la empresa. Y la primera de esas decisiones te involucra directamente a ti. La empresaria abrió la carpeta que había traído y sacó varios documentos oficiales. Quiero ofrecerte el puesto de supervisor general de obras. Tu trabajo sería supervisar a todos los capataces, asegurar que los trabajadores sean tratados con dignidad, ser mi enlace directo con la realidad de las construcciones. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que habían comprado la semana anterior. «¿Supervisor?» La voz del hombre salió como un susurro incrédulo. «Con un salario 3 veces mayor al actual, beneficios completos para toda tu familia y algo más importante, la autoridad real para cambiar las cosas». Isabela, que había estado escuchando con la seriedad de una niña que sabe que está presenciando algo trascendental, levantó la mano como si estuviera en clase. «Tía Lorenza, ¿eso significa que papá va a ser jefe de otros papás?» La pregunta arrancó sonrisas nerviosas de los adultos. La inocencia de Isabela había capturado perfectamente la esencia del cambio propuesto. «Exactamente, mi amor. Tu papá va a cuidar de otros papás trabajadores, igual que él cuida de ti». El padre miró a la mujer que había transformado su vida, sintiendo cómo una mezcla de gratitud y responsabilidad llenaba su pecho. «Lorenza, yo no sé si estoy preparado para tanta responsabilidad. Por eso mismo, eres la persona perfecta para el puesto. Porque sabes lo que significa estar abajo. Sabes lo que es luchar por alimentar a una familia. Sabes lo que es ser tratado injustamente». La empresaria sacó otro documento de la carpeta. «Pero hay más. Quiero que estudies ingeniería. La empresa pagará todos tus estudios, en horarios nocturnos, para que puedas trabajar durante el día». Gloria ahogó un grito de sorpresa. «¿Ingeniería? Tu hermano tiene una mente brillante para la construcción. He visto cómo resuelve problemas, cómo entiende estructuras complejas. Con educación formal, podría convertirse en uno de los mejores ingenieros de la ciudad». El trabajador sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. De obrero explotado a supervisor, de supervisor a futuro ingeniero. Era un ascenso tan vertiginoso que le daba vértigo. «Y Gloria», la directora se dirigió a la hermana mayor, «tengo una propuesta para ti también». La mujer de 42 años la miró con expectación nerviosa. «Necesito a alguien de confianza que administre mi casa, que supervise el personal doméstico, que se encargue de los aspectos personales de mi vida. El salario sería suficiente para que tengas tu propia independencia económica». Gloria se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de incredulidad. «¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una posición de responsabilidad y respeto, porque he visto cómo has sacrificado tu vida por tu familia y creo que mereces tener tu propia realización profesional». Isabela, que había estado siguiendo la conversación con la concentración de un juez, volvió a levantar la mano. «¿Y yo qué voy a hacer mientras ustedes trabajan?» Lorenza sacó de la caja pequeña un objeto que brilló bajo la luz de la sala, una cadena dorada con un dije en forma de corazón. «Tú, mi niña hermosa, vas a estudiar en el mejor colegio de la ciudad y yo voy a ser tu madrina oficial». La pequeña tomó la cadena entre sus dedos, observándola con asombro. «Madrina significa que vas a ser como mi segunda mami. Significa que voy a estar contigo en todos los momentos importantes de tu vida. En tus graduaciones, en tus cumpleaños, en tus alegrías y en tus tristezas». El padre miró a las 3 mujeres que habían llenado su vida de amor y propósito. Gloria, que había sacrificado su propia felicidad para ayudarlo a criar a Isabela, su hija, que merecía un futuro lleno de posibilidades. Y la directora, que había aprendido que la verdadera liderazgo no era desde la distancia,
sino desde la cercanía humana. Hay una cosa más, añadió la empresaria, su voz cargada de emoción. Voy a pasar más tiempo en las obras, conociendo a los trabajadores, entendiendo sus necesidades. Y quiero que me ayudes a reconstruir la confianza que se perdió. ¿Cómo? Trabajando juntos para demostrar que Rivera Construction puede ser diferente, que una empresa puede ser rentable sin explotar a su gente, que el éxito no tiene que construirse sobre el sufrimiento de otros. El hombre extendió su mano hacia la mujer que había sido primero su salvadora, después su amiga, y ahora se convertía en su socia en una misión más grande. «Acepto», dijo simplemente, pero en esas dos palabras había un universo de gratitud, esperanza y determinación. Mientras se estrechaban las manos, sellando no solo un acuerdo laboral, sino un pacto de transformación mutua, tanto él como ella sabían que estaban a punto de embarcarse en algo que trascendía los negocios. La construcción de un futuro donde la dignidad humana fuera el cimiento más sólido de cualquier empresa. 6 meses después de los nuevos acuerdos, el sol de la mañana iluminaba la obra de construcción de una manera diferente. Ya no era el mismo lugar donde hombres desesperados competían por migajas de salario, sino un espacio donde resonaban risas genuinas y conversaciones animadas entre trabajadores que habían recuperado su dignidad. El hombre que una vez había sido conocido simplemente como Calderón, ahora caminaba por la construcción con un casco que llevaba grabado Supervisor General. Pero lo que realmente había cambiado no era su título, sino la manera como los demás trabajadores lo recibían cada mañana. «Buenos días, don Walter», saludó Eduardo Silva, uno de los albañiles más veteranos, quitándose el sombrero en un gesto de respeto genuino. «Buenos días, Eduardo. ¿Cómo está tu hijo en el hospital?» La pregunta no era protocolar, era humana. Desde que el supervisor había implementado el seguro médico completo para las familias de los trabajadores, cada enfermedad, cada emergencia, se había convertido en una preocupación compartida. «Mucho mejor, don Walter. Los doctores dicen que la operación fue un éxito, y todo gracias al seguro que usted nos consiguió». Esa misma mañana, en las oficinas de Rivera Construction, la empresaria revisaba los reportes financieros del semestre con una sonrisa que sus contadores no habían visto en años. Las cifras demostraban algo que muchos ejecutivos considerarían imposible. Tratar bien a los empleados no solo era moralmente correcto, también era económicamente exitoso. La productividad había aumentado un 40%. Los accidentes laborales habían disminuido a 0. Las referencias de nuevos clientes llegaban constantemente porque la calidad del trabajo había mejorado de manera exponencial. «Señora Rivera», su asistente entró con una expresión de curiosidad. «Hay una periodista en recepción. Dice que quiere entrevistarla sobre los cambios en la empresa». La directora vaciló por un momento. Durante meses había rechazado todas las entrevistas, prefiriendo que los cambios hablaran por sí mismos. «Hazla pasar». 15 minutos después, en el despacho principal, la periodista, una mujer de mediana edad con ojos inquisitivos, había escuchado rumores sobre la transformación de Rivera Construction. Empresas que trataban bien a sus empleados eran noticia rara en una época donde la explotación laboral se había normalizado. «Señora Rivera, nuestros lectores quieren saber qué la motivó a implementar estos cambios tan drásticos en su empresa». La empresaria miró por la ventana hacia la obra, donde podía ver al supervisor conversando con un grupo de trabajadores. Todos reían por algo que él había dicho. «¿Sabe cuál fue el momento más humillante de mi vida profesional?». La periodista levantó las cejas, esperando. «Descubrir que mis propios empleados me odiaban por crímenes que yo no había cometido. Enterarme de que había un hombre llorando en una acera porque creía que yo lo despreciaba. ¿Puede contarme más sobre eso?».
La directora respiró profundo, recordando aquella tarde que había cambiado todo. Conocí a un trabajador en el peor momento de su vida, un padre desesperado que creía que yo era su enemiga. Y cuando descubrí la verdad, cuando entendí que había estado viviendo en una burbuja de privilegio mientras otros sufrían en mi nombre, tuve que tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Decidir si quería ser el tipo de líder que dirige desde una torre de marfil o el tipo de líder que camina entre su gente y conoce sus historias. 3 horas después, en el taller nocturno de ingeniería, el estudiante más dedicado de la clase tomaba notas meticulosamente mientras el profesor explicaba principios de resistencia de materiales. A los 35 años, era también el estudiante que más preguntas hacía, el que más se esforzaba, el que nunca faltaba a una clase. Calderón. El profesor se dirigió a él al final de la lección. Sus calificaciones son excepcionales. ¿Ha considerado especializarse en construcción sostenible? El hombre sonrió. Profesor, cada día aprendo algo que puedo aplicar inmediatamente en mi trabajo. Es increíble ver cómo la teoría da sentido a cosas que yo hacía por instinto. Es raro encontrar estudiantes con su experiencia práctica. Sus compañeros podrían aprender mucho de usted. Mientras guardaba sus libros, el futuro ingeniero pensó en Isabela. Su hija ahora estudiaba en el mejor colegio de la ciudad, hablaba inglés y francés y había desarrollado una pasión por las matemáticas que lo llenaba de orgullo. Esa misma noche, en la casa de la empresaria, Gloria supervisaba la cena mientras conversaba por teléfono con el florista sobre los arreglos para una reunión importante del día siguiente. En 6 meses había transformado no solo la administración de la casa, sino que había desarrollado un negocio paralelo de organización de eventos que la empresaria apoyaba completamente. Señora Gloria, la cocinera se acercó con respeto. ¿Quiere que prepare algo especial para cuando llegue la señora Rivera? Prepara su plato favorito. Ha tenido un día muy intenso. Cuando la dueña de casa llegó esa noche, encontró la mesa puesta con elegancia pero también con calidez. Gloria había logrado convertir la mansión fría en un hogar verdadero. ¿Cómo te fue en la entrevista?, preguntó la administradora mientras servía la cena. La periodista me hizo preguntas que me obligaron a reflexionar sobre todo lo que ha pasado. ¿Buenas reflexiones? La empresaria sonrió. Me di cuenta de que cuando era más rica materialmente, era más pobre humanamente, y ahora que comparto más, tengo más. Al día siguiente, en el colegio de Isabela, la maestra de 6º grado había convocado a una reunión especial. En el aula, varios padres esperaban nerviosamente, preguntándose si sus hijos habían causado algún problema. Los he citado porque quiero hablarles sobre Isabela Calderón. El supervisor y la madrina intercambiaron miradas preocupadas. Isabela es una estudiante excepcional, pero no solo por sus calificaciones. Es excepcional por su empatía. La maestra se dirigió hacia la pizarra donde había varios dibujos infantiles. Les pedí a los niños que dibujaran el trabajo de sus padres. La mayoría dibujó oficinas, computadoras, escritorios. Isabela dibujó esto. El dibujo mostraba a un hombre con casco protegiendo a otros hombres más pequeños de una lluvia. En la parte superior, con su letra cada vez más segura, Isabela había escrito: Mi papá cuida de otras familias como cuida de mí. Cuando le pregunté qué significaba el dibujo, me dijo: mi papá aprendió que cuando ayudas a otros, también te ayudas a ti mismo. Y mi madrina me enseñó que tener mucho significa cuidar de quienes tienen poco. El padre sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo. Su hija había entendido lecciones que a él le había tomado décadas aprender. 2 semanas después, en la inauguración de la nueva biblioteca de la empresa, todos los trabajadores de Rivera Construction se habían reunido para la inauguración de un espacio que la empresaria había mandado construir dentro de las instalaciones.
No era solo una biblioteca, sino un centro de capacitación donde los empleados podían estudiar, aprender nuevos oficios o simplemente leer en sus horas de descanso. El supervisor se dirigió al pequeño pódium improvisado. Los murmullos expectantes de los trabajadores se fueron acallando gradualmente. Hace un año, comenzó su voz cargada de emoción. Yo era un hombre desesperado que creía que el mundo era injusto por naturaleza. Varios trabajadores asintieron, recordando sus propias épocas de desesperación. Creía que algunos nacían para mandar y otros para obedecer. Creía que los ricos eran enemigos naturales de los pobres. Creía que no había esperanza para gente como nosotros. Andrés Ruiz, el trabajador más veterano, se aclaró la garganta. ¿Y qué cambió, don Walter? Aprendí que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que compartes, que la verdadera fuerza no viene de estar arriba de otros, sino de levantar a otros contigo. La empresaria, que había estado escuchando desde atrás, se acercó al podio. Walter me enseñó algo que ninguna universidad me había enseñado, dijo, su voz llegando a cada rincón del salón. Me enseñó que liderar no significa mandar desde la distancia, sino caminar junto a la gente. Un trabajador joven levantó la mano. Señora Rivera, ¿por qué decidió invertir tanto en nosotros? Otros empresarios dicen que es una pérdida de dinero. La directora sonrió, pensando en Isabela y en todas las lecciones que una niña de 6 años le había enseñado sobre el verdadero éxito. Porque descubrí que cuando inviertes en personas, no pierdes dinero, multiplicas riqueza. Cuando tratamos a nuestros empleados como familia, ellos tratan a la empresa como su hogar. Esa noche, en la pequeña casa de los Calderón, la familia cenaba junta por primera vez en años. No porque fuera una ocasión especial, sino porque ahora era posible. El padre llegaba a casa antes de las 6. Isabela había terminado sus tareas escolares y Gloria podía cocinar sin preocuparse por estirar cada peso hasta que se rompiera. ¡Papá! Isabela habló mientras comía el postre que ahora podían permitirse. Hoy la maestra nos preguntó qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. ¿Y qué le dijiste? Le dije que quería ser como tú y como Madrina Lorenza. Como así, mi amor. Quiero ser alguien que ayuda a las familias a ser felices, que construye casas donde la gente pueda vivir con amor. El hombre miró a su hija, viendo en sus ojos el futuro brillante que ahora era posible. Isabela no tendría que escoger entre comer y estudiar. No tendría que ver a su padre llorar de desesperación en una acera. No tendría que crecer creyendo que el mundo era injusto por naturaleza. ¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido, Isabela? ¿Qué, papá? Que la vida no se trata de lo que consigues para ti mismo, sino de lo que haces por otros, que la verdadera felicidad viene cuando tu éxito ayuda a que otras personas también sean exitosas. Isabela asintió con esa seriedad que siempre la caracterizaba cuando hablaban de cosas importantes. Por eso Madrina Lorenza es feliz ahora, ¿verdad? Porque nos ayudó a nosotros y a todos los trabajadores. Exactamente, mi amor. Ella aprendió que dar no te hace más pobre, te hace más rico. Mientras acostaba a Isabela esa noche, el padre reflexionó sobre el camino recorrido. Había comenzado como un hombre destrozado que creía que no merecía nada bueno. Había aprendido que los milagros existen, pero que vienen disfrazados de trabajo duro, oportunidades aprovechadas y relaciones humanas genuinas. La verdadera lección no había sido que una mujer rica los había salvado. La verdadera lección había sido que cuando las personas se ven más allá de sus circunstancias, cuando se tratan con dignidad y respeto mutuo, todos pueden elevarse juntos. Y esa lección, sabía él, era algo que Isabela llevaría consigo para siempre, transmitiéndola a futuras generaciones que entenderían que la riqueza verdadera no se acumula, se comparte.